Bueno, vamos a hablar de un tema que por años he tenido la inquietud de compartir y desde que yo conocí al Señor cuando tenía 17 años, en aquellos años tuvimos la oportunidad, mi familia completa, mi papá, mi mamá, mi hermano Andrés, mi hermano Antonio, mi hermana Elizabeth y su servidor, de todos juntos llegar a conocer una iglesia, conocer a pastores gente muy linda, con los cuales hicimos amistad muy bonita, y como familia pudimos conocer al Señor todos juntos, y no se me olvida, inclusive nos bautizamos casi todos juntos en un periodo de tiempo muy corto, y de ahí para acá ha sido una experiencia muy bonita. Y mi papá siempre fue mecánico automotriz, y yo toda la vida le ayudé, estaba en el taller, y él siempre se ensañaba conmigo, ¿verdad? No sé por qué razón, ahora lo entiendo después de tantos años, pero a mí me decía, tráigame tal herramienta, tal llave, y tenía que correr y tenía que llevar exactamente la llave española de media pulgada, y si me equivocaba, mi papá me decía, estás bueno para traer la muerte, hijo, a ver, y ya me decía, es esta, ¿no? Pero me hacía sentir así como, no lo hacía en mal plan, sino quería ejercer una presión de que aprendiera a solucionar las cosas rápido, ¿no? Y mi papá también hacía algo de carpintería, también hacía algo de soldadura, y desde pequeño eso a mí me marcó, porque como que en mi mente se hizo un marco de cómo hacer cosas, cómo hacer proyectos, cómo llevar a cabo ideas, y eso me doy cuenta ahora que me enseñó, me dio la preparación práctica para poder planear, ¿no? Y luego, ya siendo cristiano, a mí me tocaba escuchar algunos hermanos que decían, yo no hago nada si el Señor a mí no me dice, ¿no? Y yo estaba por el otro lado, ¿no? Pero es que puedes planear, puedes hacer algo, puedes... Y me chocaba mucho, ¿no? Escuchar esas cosas de hermanos y de hermanas que decían, no, yo no me muevo si el Señor a mí no me dice tal cosa, ¿no? Y bueno, a través de los años creo que he aprendido un balance muy adecuado de eso, y lo he escudriñado en la palabra, y es lo que quisiera compartir hoy. Quisiera compartir precisamente, y no ese contraste, sino en un enfoque más adecuado que creo que nos puede tocar el corazón, ya en la vida práctica, ¿verdad? Y justamente así le llamo a este mensaje, cuando Dios cambia los planes, ¿verdad? Bueno, quisiera decir para quién va dirigido este mensaje, ¿no? Si tú estás actualmente caminando hacia algún rumbo, algún proceso, pues levanta la mano, ¿no? ¿Sí? Ese mensaje es para ti el día de hoy, ¿sí? Si alguien tiene un trabajo difícil, si alguien tiene un reto empresarial o de emprendimiento, o trabajas con un jefe insoportable, ¿a alguien le ha tocado algo así o lo está viviendo? ¿Sí? También ese mensaje también es para ti el día de hoy. Si alguien está sirviendo en la iglesia, alguien que es voluntario, alguien que quiere poner de su tiempo para también ofrecerlo a Dios, también ese mensaje es para él. Y si alguien simplemente está respirando el día de hoy, pues ese mensaje es para todos nosotros, ¿no? O sea que es para todos, ¿no? Y me gustaría empezar con una historia que a mí se me hace, a mí me gusta mucho la historia, y la historia de México me fascina en particular, y los orígenes de México son muy interesantes. Bueno, cuando llegaron los españoles no existía México, por supuesto, sino que después fue el resultado de varias cosas. Pero existe alguien que alguna vez se aventuró a ver qué existía del otro lado del charco, ¿verdad? Y en aquellos años los europeos pensaban que ellos conocían solamente el mundo que se conocía hasta ese entonces. Y en 1492 Cristóbal Colón pues partió de España convencido de que iba a llegar a Asia, ¿sí? El Señor tenía mapas, tenía cálculos, había hecho provisiones, tenía una tripulación experimentada, y durante muchos años había preparado eso,
y estaba convencido de que sus planes eran correctos y que iba a llegar hacia otro lado de Asia, ¿sí? Y su objetivo era llegar de manera muy específica a las Indias, ¿sí? Él quería hacer una nueva ruta comercial, pero sin embargo, después de muchas semanas, navegaron, se perdieron, empezaron a llegar a otros lugares que no conocían y ocurrió algo inesperado. Precisamente llegaron a donde no pensaban, ¿sí? Y descubrieron entonces un continente cuya existencia ni siquiera estaba imaginada en aquellos momentos de la humanidad. Nosotros ahora inclusive tenemos la oportunidad de visualizar el globo terrestre y ver la magnitud de lo que representaba, pero en aquel momento era todo un descubrimiento fascinante, ¿verdad? Y algo curioso, Colón murió creyendo que había llegado a Asia. Él no había entendido ni había comprendido la magnitud de su descubrimiento, ¿verdad? Su plan original no se cumplió como él lo había planeado, pero el resultado terminó siendo mucho más trascendente de lo que él había pensado. La historia nos recuerda una realidad que también encontramos en la vida. Muchas veces comenzamos un camino con una idea clara de hacia dónde queremos llegar. Planeamos, trabajamos, nos esforzamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Pero mientras avanzamos, aparecen circunstancias que no estaban en nuestros cálculos. A veces son oportunidades inesperadas, a veces son dificultades, a veces son cambios que nunca habríamos elegido, y es precisamente en esos momentos cuando descubrimos que nuestros planes no siempre son el destino final. Hay otra historia muy bonita con la cual yo en particular me identifico muchísimo. Hace algunos años conocí la historia de una familia cuya vida parecía estar muy bien organizada y que salían adelante, ¿verdad? Los padres trabajaban, los hijos estudiaban, tenían proyectos, planes para mejorar su casa y sueños para el futuro. Como cualquier familia, estaban construyendo poco a poco una vida estable. Pero un día recibieron una noticia inesperada. Uno de sus hijos había sido diagnosticado con una enfermedad grave. De pronto todo cambió, las prioridades cambiaron, los horarios también cambiaron, por supuesto, los recursos económicos cambiaron, incluso algunas actividades que realizaban en la iglesia tuvieron que reducirse temporalmente. Durante meses sintieron que su vida se había detenido y llegó un momento en que se preguntaron: ¿será que Dios quiere que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo? ¿Será que nuestros planes estaban equivocados? Con el paso del tiempo comprendieron algo muy importante: Dios no había abandonado sus planes. Dios tampoco había dejado de estar con ellos. Lo que había ocurrido era que las circunstancias exigían ajustes. La enfermedad no cambió quiénes eran, no cambiaron sus valores, por supuesto, no cambió su amor por Dios, no cambió su deseo de vivir. Simplemente les obligó a recorrer un camino diferente durante una temporada. Años después, al mirar hacia atrás, descubrieron que aquella etapa que había sido difícil fortaleció su matrimonio, había unido más a la familia y les había permitido ayudar a otras personas que estaban pasando por circunstancias similares. En suma, la enfermedad había cambiado muchos planes, pero no había cambiado el propósito de Dios para sus vidas. Y así les aseguro que cada uno de nosotros tenemos historias en las que hemos empezado proyectos, trabajos, planes que vamos construyendo y haciendo, y surgen situaciones complicadas en la vida donde a lo mejor tenemos que atender a algún familiar que enferma, ¿verdad? Yo recuerdo que en la familia de mi madre, mi abuelo enfermó de diabetes
y resultado de la enfermedad de muchos años tuvo problemas renales y de circulación de sangre en las piernas. Y llegó el momento en que tuvieron que hacerle algunas amputaciones, pero la familia se rolaba para estar en las 24 horas con él, ¿no? Cada una de mis tías se ajustaron a un itinerario para llegar a la casa de mi abuelo y poder atenderlo para todas sus necesidades en esa condición tan difícil. Y por supuesto, alteró los planes que había en casa con mi mamá, en casa con mis tías y en casa con mis tíos también, porque todos tomaron un rol para el cuidado de mi abuelo, ¿verdad? Y yo creo que todos en la vida de alguna u otra manera hemos tenido que hacer ajustes, ¿sí? Aquí es donde quisiera que reflexionemos que no toda circunstancia difícil significa que Dios está diciendo detente. Otra cosa muy importante es que Dios muchas veces está diciendo, primero, no abandones; segundo, sigue caminando; ajusta el rumbo; reorganiza prioridades; y principalmente sigue honrando a Dios. ¿Sí? Esta es la idea que quisiera que mantuvieran en sus corazones. Dios espera que tomemos iniciativa, actuemos con responsabilidad, pero que también tengamos la humildad suficiente para ajustar nuestros planes cuando Él nos muestra un camino mejor. No se trata de detenernos hasta que escuchemos literalmente la voz de Dios para hacer algo. Ahora no quiero decir que Dios no pueda hacer eso. En casos especiales Dios lo ha hecho a través de la Biblia de espera, y hay que esperar, ¿sí? Pero son señales muy claras y son casos muy especiales. Por el otro lado está la libertad que Dios nos ha dado para tener iniciativa, para trabajar y para poder salir adelante, ¿verdad? Vamos a un pasaje de la Biblia que a mí me parece súper claro, es Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Me gusta mucho la versión de la Biblia de las Américas que dice: encomienda al Señor tus obras y tus propósitos se afianzarán. Hay algo interesante en este versículo. La Biblia no dice espera a que Dios te diga qué hacer. Lo que dice es encomienda a Jehová tus obras. Y aquí lo que hay es obras, acciones, proyectos, actividades en marcha. Eso es lo que significa obras, ¿sí? Y mientras estas actividades están en marcha, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que nuestros propósitos se afianzarán. ¿Y qué significa esto de los propósitos? Habla acerca de las convicciones que se tienen que fortalecer, ¿sí?, o que se corrijan de ser necesario, ¿sí? La palabra encomienda en el escrito, en el sentido del escrito original de la palabra, habla de colocar una carga sobre alguien, ¿sí? Es como si fuera la imagen de una persona que sigue trabajando y actuando, pero pone sus proyectos bajo la dirección y el cuidado de alguien más competente, ¿sí? En este caso, en alguien como Dios, ¿verdad? Hay otro texto clave, está en Proverbios capítulo 16, versículo 9. La versión de Reina Valera del 60 me gusta mucho, que dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aquí también hay un par de cosas interesantes. Muchas gracias, César. Y de manera similar al análisis anterior, del versículo anterior, el versículo tampoco dice
espera que Dios te revele cada paso para que entonces pienses lo que harás. ¿Sí? Al contrario, dice, el corazón del hombre piensa su camino, y cuando el hombre piensa su camino está pensando en planificación, en iniciativa y en acción. ¿No les ha pasado alguna vez en la vida que eventualmente quieren algo, desean algo, deseamos algo, y al cabo de algunos meses, algunos años tal vez, ya tienes lo que anhelabas tener? Ocurren procesos interesantes que no expresamos, pero inclusive el ser humano de manera innata tiene esa capacidad de planear y trabajar por lo que quiere y conseguirlo. ¿Sí? Y eventualmente, así muchas cosas en la vida que anhelamos las podemos tener, ¿no? Pues que Dios ha puesto en el corazón y en la mente del hombre esta capacidad de planear, de tener iniciativa y tener acción. Y justamente mientras avanzamos, la idea es que el Señor enderece nuestros pasos, ¿sí? Y esto de enderezar nos referimos a que puede guiarnos, puede corregirnos, puede redirigir y confirmar el rumbo de aquello a lo que queremos llegar, lo que queremos obtener, o lo que tenemos tal vez como familia, como empresarios, como trabajadores, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos cosas que me parecen muy interesantes, y esto realmente vino a traer una convicción en mi corazón sobre esa confusión cuando yo escuchaba a la gente que decía, no, yo no hago nada hasta que Dios me diga qué hacer. Y veía a hermanos, por otro lado, hermanos empresarios con mucho empuje, con una capacidad de organizar y generar recursos que se me hacían dos lados de la moneda, ¿no? Y es que estos pasajes precisamente traen el equilibrio de esos dos extremos. El primer extremo, y que es muy evidente, es la autosuficiencia, ¿no? Y es aquella en la que dices, yo hago mis planes sin tomar en cuenta a Dios. Y tal vez eventualmente no tenemos que decirlo, simplemente no consideramos a Dios. Ese es un extremo, ¿no? Y el otro extremo es la pasividad, que así le podría decir yo, donde las personas no pueden hacer nada hasta que esperen recibir una señal especial, ¿sí? Entonces, en este sentido, estos dos pasajes traen ese énfasis y ese equilibrio, ¿no? En caminar con Dios, ¿sí? Mientras avanzamos, ¿sí? Y en lugar de quedarnos inmóviles esperando instrucciones detalladas para cada proyecto de la vida, ¿verdad? ¿Sí? En alguna ocasión, hace unos 10, 12 años, estaba en una conferencia muy bonita, y esa persona que estaba escuchando dijo esta frase: tenemos que hacer lo que necesitamos o debemos hacer con lo que tenemos y con lo que sabemos, ¿no? Y esa frase me gustó tanto y se me quedó tan grabada, y efectivamente es una realidad, y tiene mucho contexto de la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros en hacer las cosas, ¿no? ¿Sí? De hecho, así han iniciado los grandes emprendimientos en la vida, ¿no? Con lo que tienen, o sea, no tienen que esperar ahora que tenga aquello, ahora que tenga lo otro, ahora que esté en algún lugar, ¿no? O sea que hay personas que no hacen nada porque no tienen lo que necesitan, no tienen el dinero que necesitan tiempo para comenzar, necesitan saber más, y cuando sepan más van a poder comenzar, y algo muy importante, cuando no tengan miedo es cuando van a poder hacer las cosas. Y eso de alguna o mayor manera nos ha ocurrido a todos, o a la fecha nos ocurre, y debemos estar conscientes que podemos tomar iniciativa de muchas cosas, ¿sí? Inclusive se llega al extremo de personas que dicen, no, es que yo soy tan perfeccionista que si lo hago bien, si no, mejor no hago nada. Todos de alguna manera hemos pensado eso, o alguien, discúlpeme si lo piensa así, pues
la verdad es que deberíamos dejar que Dios enderece nuestros caminos en ese sentido. Y lo paradójico es que mientras esperamos todo eso, la vida sigue corriendo. Hay algo muy importante, es que las necesidades que tenemos como seres humanos es, si las pudiéramos priorizar, es primero respirar, ¿verdad? Después beber, después comer y después empezar a tomar diferentes responsabilidades, ¿no? Y yo creo que la principal sobre uno mismo, sobre las personas que dependen de nosotros. Y yo creo que en este sentido, por eso es que Dios nos ha dado esa libertad de poder ejercer acción, porque de otra manera no podríamos tomar responsabilidad de todos los aspectos, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Esta semana, lo vemos en la vida cotidiana y principalmente en la salud. Esta semana y la semana pasada me enteré de que dos casos. Primero, la semana pasada, un amigo, un muy buen amigo aquí en Aguascalientes, le dio un paro cardíaco. Tuvieron que llevarlo al hospital para mantenerlo con vida y hacerle un par de procedimientos que le llaman cateterismo y otra cosa. Gracias a Dios no pasó a mayores, le pudieron mantener la vida y está en recuperación ya, ¿no? Pero en ese momento cambiaron las prioridades, por supuesto, para ellos, ¿no? Atender médicamente a mi amigo y poderlo mantener. Y ahora les aseguro que él está consciente de lo que significa primero respirar, porque ya lo vivió en carne propia, ¿verdad? Y también esta semana, el día de ayer, nos enteramos con la noticia de que uno de mis tíos, hermano de mi papá, mi familia paterna, pues también tuvo un ataque cardíaco y ayer lo llevaron al hospital y pudieron mantenerlo con vida y ya está listo para que le hagan un procedimiento. Y también les aseguro que él también sabe lo que es respirar, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios, porque ha dejado esas habilidades en nosotros, porque sabe que tenemos necesidades que tenemos que cubrir y pronto, ¿sí? Entonces yo creo que Dios dijo, hagan lo que tengan que hacer y pronto, porque hay prioridades en la vida. Vamos al primer punto, ¿sí? Al punto número 1. Dios nos dio la libertad para planear, para construir y para emprender. Si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 28, justo después de la creación, el Señor bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y hay algo interesante desde el contexto de lo que estamos viendo. Dios desde el principio le entregó responsabilidad al ser humano, ¿no? A la creación, al hombre que recién había formado. Dios no creó a robots, creó a personas como nosotros con libertad y capacidad de pensar, de tener iniciativa, de crear. Y no solamente de crear, sino de hacer cosas hermosas en ese contexto en muchos ámbitos, ¿no? Nos creó principalmente como administradores, y justo es que la Biblia está llena de personas que tomaron iniciativa, y a veces esa iniciativa se toma en momentos que son difíciles. Este es el caso de Nehemías, que se encargó de la reconstrucción del templo de Jerusalén en tiempos difíciles, muy muy difíciles, ¿no? Donde había que tener la espada y cuidar las espaldas y seguir trabajando, ¿verdad? Aquí el dicho de que ahora que esté la cosa tranquila hacemos algo, no valía, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos que Lidia tenía un negocio de telas. Las telas en aquellos años eran un bien con mucho valor, y ella
hacía comercio con una tela con un color púrpura especial, ¿no? Pablo planeaba sus viajes misioneros y los planeaba de tal manera que decía: primero voy a ir a Roma y luego a tal lugar y luego a Patmos, etcétera, etcétera. Y él emprendía el camino, pero eventualmente le decía al Señor: espérate tantito, pero ahora te vas a ir para allá o te vas a quedar unos días más acá. Pero Pablo tenía iniciativa de planear, ¿verdad? Y aquí algo muy importante, y eso a mí me encanta. Esto es algo mío, el decir que la iniciativa no es enemiga de la fe. La iniciativa, el trabajo, el emprendimiento también pueden ser una expresión de la fe. Y eventualmente tienes que tener mucho más fe, porque eventualmente podemos aventurarnos a retos muy, muy interesantes, ¿verdad? Y luego estamos en medio de las situaciones y estamos diciendo al Señor: ayúdame, ¿no? Ayúdame con esto, ayúdame con otras cosas. Eventualmente, Dios va a extender su mano para ayudarnos y salir, y no solamente eventualmente, siempre. Muchos creyentes viven esperando una confirmación para cada decisión. Estudiar o no estudiar, ¿sí? Como que me recordó a algún cómico mexicano: lo haré, no lo haré, ¿no? Emprender o no emprender, servir o no servir, ayudar o no ayudar. Pero muchas veces Dios ya dio principios suficientes para que nosotros podamos actuar. Podemos pensar en lo siguiente: si algo honra a Dios, si eso bendice a otros, si es moralmente correcto, si está dentro de nuestras capacidades, entonces podemos avanzar con confianza. Ahora vamos al punto 2. Lo importante no es solamente qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Y justo Johnny nos hablaba de este tema la semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23. Me gusta mucho cómo aquí la traducción en lenguaje actual lo plantea, ¿no? Dice: cualquier cosa que hagan, háganla con entusiasmo, porque lo hacen para servir al Señor y no a la gente. Diferentes traducciones, cuando habla de hacerlo con entusiasmo, algunas los dicen hay que hacerlo de corazón, otras dicen de buena gana, otras dicen hay que hacerlo con entusiasmo, como la que acabamos de ver. Y ese es el énfasis de la importancia de hacer las cosas, ¿no? Y aquí justo surge lo que planteaba Johnny en semanas pasadas: ¿por qué hago lo que hago? ¿Sí? Y yo podría resumirlo de manera sencilla, ¿no? Porque las mismas actividades pueden tener motivaciones completamente distintas. Podemos trabajar tal vez en sentido neutral, primero por necesidad, ¿verdad? Porque por obvias razones se requiere trabajar. Y luego podemos trabajar por codicia o por el hecho propio de servir por amor, ¿verdad? Podemos estudiar por orgullo o genuinamente para desarrollar talentos o nuevas habilidades. Podemos servir en la iglesia por reconocimiento, ¿sí? O precisamente por amor. Podemos ayudar a otros por un interés genuino o por compasión o por un interés muy particular, ¿no? que está oculto ahí, velado, ¿no? Y yo creo que de esta manera, si pensáramos en tener un proyecto personal, un negocio, un ministerio, ejercer un deporte,
poder empezar a construir una carrera profesional, ser voluntario en la iglesia o en diferentes lugares. Definitivamente que pueden ser compatibles con una vida que está cerca de la guianza del Señor y completamente centrada en Dios. Y lo que determina su valor espiritual no siempre es la actividad, sino es la motivación de por qué hacemos las cosas. Y creo que sobre este punto Johnny ya nos habló muy claro, pero yo quería ponerlo en este marco de lo que venimos planteando. Como tercer punto, mientras caminamos pueden aparecer circunstancias que nos obliguen a ajustar el rumbo. Yo recuerdo que cuando nació mi hijo Daniel, justo un día antes, a 27 semanas de su gestación, fuimos con el ginecólogo, nos pasaron a una sala con un equipo muy moderno de ultrasonido y pudimos ver a Dani por primera vez. Ahí nos enteramos que era niño. Y en ese momento mi esposa y yo le pusimos el nombre a Dani. Dijimos, se va a llamar Daniel Alejandro. Y dijimos, Daniel, pues es un nombre muy bonito porque significa Dios es mi fortaleza. Y Alejandro porque pues tenía que llevar el nombre del papá. Iba a ser Alex Jr., ¿no? Como su servidor. Entonces pues salimos muy contentos, nos fuimos a cenar, a festejar. Y al siguiente día en la madrugada, Patty empezó con molestias, con sangrado, y le ocurrió un desprendimiento de placenta y nos tuvimos que ir corriendo al hospital porque Dani ya estaba naciendo. ¿Sí? Entonces fue una situación muy difícil que ponía en peligro la vida de mi esposa y la vida de Dani, porque ella estaba apuntado en el canal de parto y las contracciones tan fuertes que tuvo Patty le presionaron su cabecita de manera muy intensa y le ocasionó una lesión cerebral muy fuerte, ¿no? Entonces nació Dani y después de varios meses en terapia intensiva, pues tuvimos que hacer nosotros ajustes, ¿verdad? Patty meses después tuvo que dejar el trabajo y tuvimos que reorganizarnos con lo que nos alcanzaba del sueldo que yo como empleado percibía y empezamos a hacer ajustes en nuestra rutina y en nuestras actividades. Y además se incorporaron muchas cosas más como terapias físicas, como terapias de rehabilitación, terapias de lenguaje, terapias de muchas cosas. Y muchos años después, hasta la fecha, todavía las hacemos. ¿Sí? Aprendimos que tuvimos que dar prioridades y reorganizar nuestra vida, pero en ningún momento pensamos que eso nos alejaría de Dios. Ha sido todo un proceso y ahora lo digo rápidamente, en algún momento se los platicaría con detalle, pero en ese proceso que tuvimos llegó gente, y se los voy a decir tal como fue, ¿no? Hay gente que idealiza la vida y piensa que a los cristianos no nos pueden ocurrir dificultades o tragedias hasta eventualmente. Y no sé en qué planeta viven, pero a todos los seres humanos pueden pasar cosas. La diferencia es que los cristianos tenemos esperanza y convicción y entendemos que lo que nos ocurre es porque hay un propósito con el que Dios nos está haciendo madurar y lo más importante para Dios es nuestro corazón, ¿sí? Y va a hacer Dios todo lo posible de lo que hay alrededor de nuestro corazón para que podamos madurar, para llegar a la estatura del Señor Jesús y Él sea nuestra referencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues Dios va a permitir lo que tenga que permitir para que nuestro corazón se incline a buscar a Dios, y no de otra manera no lo haríamos. Entonces, definitivamente que tuvimos que hacer ajustes, pero en aquellos primeros meses, años, una muy buena amiga se nos acercó y nos dijo, pues, ¿qué habrán hecho? Imagínense, se te cae el corazón de aprecio por esa persona. Así de, híjole, no esperaba que me dijeras algo así. Y para tu información no hice nada. ¿Sí? Y eventualmente salen otras cosas, ¿no? Pero
es porque los esquemas de lo que tiene la gente, ¿no? Que todo lo idealizan y piensan que cuando estás con el Señor todo va a ser muy bonito, y la realidad es que no es así. Eventualmente, qué bendición quienes puedan vivir así, es verdad que es una bendición y hay que valorarlo muchísimo, pero el ser humano tenemos cosas que tenemos que afrontar todos los días, mayores o menores. Y por supuesto que hemos conocido gente con problemas más fuertes y nos ha motivado su entereza de cómo han tomado las situaciones para salir adelante, a Pati y a su servidor. Pero bueno, así es la vida y tenemos que aprender a ajustar el rumbo, ¿verdad? Si vamos a Santiago capítulo 4 del verso 13 al 15, dice lo siguiente. Dice: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a cierta ciudad y nos quedaremos allí un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el siguiente día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este versículo, este pasaje, estos 3 versículos los traigo a colación porque no saben la cantidad de mensajes que yo he escuchado citando este pasaje para desmotivar a la gente. Se me hace increíble y de verdad escuchas mensajes cuando se basan en este pasaje, así que mira, tú estás haciendo, ¿para qué lo haces? Mira, tú dices que va a ser, no, mejor sométete a Dios. y hay gente que toma este pasaje como pretexto para inculcar temor en las personas. Y yo creo que una de las grandes manipulaciones de todas las religiones en el planeta Tierra es precisamente que infunden temor en las personas y las controlan de una u otra manera. Y efectivamente muchos cristianos con buena intención o mala intención, o tal vez, digamos, sin un enfoque claro, lo han hecho, ¿sí? Y algo que yo quiero decir es que este pasaje no condena el que tengamos la capacidad de planificar. De hecho, si observamos el pasaje, habla de cosas que ya son un destino, iremos a la ciudad, de cosas que ya tienen un plazo, estaremos allá un año, de cosas que ya tienen actividades planeadas, haremos negocios, y de algo que ya tiene un objetivo específico, ganar dinero. Es decir, estas personas ya tenían un plan bastante elaborado, ¿sí? Y el apóstol ya lo tenía bien identificado, ¿no? Lo que Santiago corrige no es la planificación o la intención del ser humano de querer hacer las cosas, sino la autosuficiencia de planear como si Dios no existiera. Ese es el punto medular. No se trata de vivir con miedo, se trata de reconocer que nuestra perspectiva es limitada. Durante la vida pueden surgir cosas como enfermedades, necesidades familiares, oportunidades inesperadas, injusticias que requieren valentía, cambios laborales, situaciones económicas y tal vez hasta nuevos llamados. Y estoy seguro que la mayoría de las veces Dios no destruye esos planes, sino que simplemente los va a ajustar. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos, ¿no? Está el caso de José, el José que tenía sueños que Dios le revelaba y que empezó a expresárselos a sus hermanos y sus hermanos se intimidaron. Y José no abandonó sus dones, él dijo: ya no quiero soñar, Dios, ya no me muestres esto. Simplemente Dios le dio la oportunidad de cambiar de escenario
para sacarle jugo a esos dones, ¿verdad? Pablo también quiso ir a ciertos lugares donde el Espíritu le dijo aquí no, sino que el Espíritu lo redirigió hacia otros lugares, y en algunos lugares ni lo dejó predicar, ¿sí? Y en algunos otros casos tuvo que cambiar de dirección. Ruth, moabita, ella no estaba buscando ser parte del pueblo de Dios, pero sin embargo las circunstancias la condujeron a algo mucho, mucho mejor. Y aquí hay algo que aprendí hace varios años. Es un concepto que se llama serendipia. No sé si alguno lo ha escuchado o lo conoce. Es algo muy bonito. La serendipia en la investigación científica es cuando estamos llevando un proyecto, una investigación, digamos, muy importante en cierta área del conocimiento, y estamos enfocados en ciertas cosas de la ciencia. En el caso que yo trabajo con proyectos tecnológicos, en cosas con física y de ingeniería, ¿no? Y estamos muy enfocados en lo que tenemos que resolver, pero eventualmente podemos terminar encontrando algo que no buscábamos, y algo que resulta mucho mejor que lo que originalmente estábamos buscando. A eso se le llama serendipia. Tú estás en la búsqueda de algo y eventualmente en esa búsqueda resulta algo mucho mejor que no esperabas encontrar, ¿sí? Y yo creo que Dios nos permite vivir la serendipia en muchísimas fases de nuestra vida, ¿sí? Yo creo que la serendipia, en un enfoque cristiano, podríamos decir que Dios puede usar eventos inesperados para llevarnos hacia propósitos que jamás habíamos considerado. Dios espera que planifiquemos, que podamos trabajar, que podamos emprender, pero manteniendo la humildad de reconocer que Él puede redirigir nuestros planes cuando sea necesario. Y vamos al último punto, al punto 4. La madurez espiritual consiste en reconocer cuándo perseverar y cuándo ajustar. Y yo creo que yo podría decir que aquí está el corazón del mensaje. Yo creo que si reflexionamos hacia atrás en todo lo que Dios nos ha permitido vivir, yo creo que podríamos numerar 2, 3, 4 cosas y tal vez hasta más, que hemos abandonado rápidamente porque las cosas no se ven favorables o porque eventualmente no tenemos los resultados que esperamos. Y también pasa que eventualmente nunca cambiamos en muchos sentidos, aunque Dios lo esté mostrando en otra dirección, en la forma de pensar, en los hábitos alimenticios, en las costumbres familiares, en ciertos hábitos con los cuales batallamos día a día y que tal vez los conocemos, los identificamos, los vivimos, pero nos cuesta tanto trabajo poderlo cambiar, ¿verdad? Es algo a lo que yo le llamo los milagros modernos. Ahora muchos de los cambios que necesitamos los necesita hacer Dios en nuestro corazón por convicciones para hacerlo realidad en nuestra vida diaria. Ahora ya tenemos un estilo de vida que supera por muchísimo en el momento en el que vino Jesús y había necesidades humanas específicas. Ahora los seres humanos en México, nosotros, no tenemos ese tipo de necesidades. Inclusive vivimos mejor que los reyes de Inglaterra y de España en sus años más dorados de la historia, ¿verdad? Entonces, pero ahora tenemos otro tipo de retos que Dios nos pone en el corazón y en nuestra mente, ¿no? Y que necesitamos de la ayuda de Dios precisamente a través de la reflexión, a través del consejo y, ¿por qué no?, del poder de Dios mismo que nos pueda dar la fuerza para cambiar. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 15.
Dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. La pregunta no es, ¿debo cambiar de plan al primer problema? Porque la respuesta es no. La realidad es que toda obra importante, sin excepción, va a encontrar obstáculos, y muy buenos. Pero tampoco debemos aferrarnos al orgullo. Tenemos que perseverar cuando hay dificultades que son completamente normales, y tenemos que ajustar el rumbo cuando Dios está mostrando algo importante. Y aquí es como dirían los españoles, ahí está la madre del cordero, o como diríamos los mexicanos, ahí está el hilo negro. La realidad es que el camino hacia la madurez no tiene una fórmula mágica, y no es parte de esta reflexión en esta mañana, porque es algo de verdad muy complejo que debería abordar diferentes perspectivas. Pero creo que podría sugerir alguna serie de preguntas que nos pueden ayudar para ese momento de decidir adecuadamente cuándo parar o cuándo seguir, o seguir con el respaldo de Dios a pesar de las dificultades, y que Dios nos dé la gracia para poder resolverlas. Y me gustaría sugerir estas preguntas que nos ayudarían a dar un norte. Si actualmente alguien está reflexionando, teniendo en duda acerca de su relación con Dios, si seguir con Dios, si seguir en ese ambiente cristiano, si vale la pena, yo sugeriría las siguientes preguntas. La primera, ¿esta decisión me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Puedo pedirle a Dios que bendiga este camino con una conciencia limpia? ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o solamente su aprobación para lo que ya decidí? ¿Estoy dispuesto a obedecer si la respuesta de Dios no coincide con mis preferencias? ¿Estoy actuando con fe o simplemente tratando de controlar el resultado? Yo creo que son preguntas muy francas que debemos de plantearnos cuando tenemos esos momentos de decir, ¿quiero seguir con el Señor o no quiero? Y yo creo que las respuestas tienen una inclinación fuerte a buscar a Dios, porque son preguntas francas donde, híjole, es que es más lo que yo quiero que lo que realmente se pretende. Yo siempre he pensado, bueno, después de los 40 años he pensado que ser cristiano tiene muchas ventajas, y tiene una ventaja competitiva hasta en la vida, porque tienes más esperanza, tienes motivación, tienes fortaleza, tienes mayor fuerza en los momentos difíciles, ¿sí? Y eso la gente no lo tiene, y le es más difícil el caminar, ¿no? Y bueno, hay otras preguntas que te sugiero. Hay gente que tiene el corazón inquieto por muchas cosas, y está estresada, todo le parece así como que estresante, y bueno, yo les sugiero estas preguntas también. ¿Por qué quiero realmente hacer esto? ¿Lo haría aunque nadie me reconociera? ¿Estoy buscando servir o destacar? ¿Estoy persiguiendo un propósito o estoy alimentando mi ego? ¿Estoy actuando desde el amor o desde la necesidad de demostrar algo? Y la última pregunta, ¿mi identidad depende del éxito de este proyecto? Hay gente que va a hacer algo y el corazón lo tiene todo perturbado, pero la realidad es que no sabemos por qué, sino estas son preguntas que yo planteo que pueden ayudarnos a decidir correctamente cuando hay mucha inquietud en el corazón. Ahora, respecto a
a las relaciones familiares. Cuando hay decisiones, dificultades, sugiero estas preguntas. ¿Esta decisión fortalece o deteriora mis relaciones más importantes? ¿Estoy sacrificando a las personas por un proyecto o alguna tarea en particular? ¿Qué impacto tendrá esta decisión en mi cónyuge? ¿Qué impacto tendrá en mis hijos? ¿Estoy escuchando sinceramente a quienes me aman? ¿Estoy siendo responsable con las personas que dependen de mí? Y yo creo que en estas preguntas vamos a encontrar respuestas que nos van primero a inclinar hacia la presencia de Dios y a tomar decisiones más adecuadas. Estas son otras preguntas que sugiero a quienes están con duda de perseverar o de cambiar. Estas serían: ¿este obstáculo es una señal para detenerme o una oportunidad para crecer? ¿Estoy abandonando demasiado pronto? ¿Estoy insistiendo demasiado por orgullo? ¿El problema es temporal o es de la forma en que se hace? ¿He evaluado todas las alternativas antes de cambiar de rumbo? ¿Estoy reaccionando emocionalmente o reflexionando sabiamente? Son preguntas que nos ayudan a reflexionar en momentos complicados. Hay otros dos grupos de preguntas con los que quiero prácticamente terminar. Y estas son preguntas cuando nuestras decisiones tienen impacto en otras personas. La primera es: ¿quién será beneficiado por esta decisión? ¿Quién podría resultar perjudicado? ¿Estoy pensando únicamente en mí? ¿Esta decisión refleja amor al prójimo? ¿Estoy contribuyendo al bienestar de otros? ¿Estoy siendo un buen administrador de los recursos que Dios me ha dado? Y finalmente, estas preguntas me gustan mucho porque apelan a nuestro carácter y al potencial de nuestro crecimiento. ¿Qué está formando Dios en mí a través de esta situación? ¿Estoy creciendo en humildad o en orgullo? ¿Estoy creciendo en paciencia o en impaciencia? ¿Estoy desarrollando dependencia de Dios o autosuficiencia? ¿Qué virtud cristiana me está invitando Dios a desarrollar en esta etapa? Están fuertes las preguntas, ¿verdad? Para todos los aspectos, pero repito, es solamente una guía que nos pueden ayudar. La realidad es que generalmente cuando estamos en medio de una toma de decisión importante, no nos vamos a hacer ninguna de estas preguntas. Pero Dios va a poner a las personas adecuadas con las que podamos tener un consejo sabio. Si tenemos la bendición de llegar a personas que ya han recorrido ese camino, es mucho mejor. No nos van a decir qué hacer. Si alguien te dice qué hacer, aléjate de él rápidamente. Porque tú tienes que tomar decisiones en base a cuando otros te comparten sus experiencias, sus testimonios. Y tú puedas evaluar más situaciones, no solamente el momento de la emoción. Si esta decisión fuera reconocida por las personas que más amo y por Dios mismo, ¿podría tomarlo con paz, integridad y gratitud? Y esta pregunta se me hace más importante. ¿Estoy más preocupado porque se cumpla mi plan o por convertirme en la persona que Dios quiere que sea? Podemos decir en conclusión que Dios no nos llamó a vivir paralizados, nos llamó a vivir confiados, a saber planear, a trabajar, a construir, a servir, a ayudar, a emprender, a soñar, por supuesto.
y poderlo hacer con tranquilidad, con paz de que Dios camina con nosotros. Y cuando llegue el momento de corregir el rumbo, Dios sabrá cómo mostrarlo. Y con esta frase quisiera concluir y después quisiera hacer una oración, ponernos de pie y poder hacer una oración muy breve. Yo sé que todos estamos pasando en mayor o menor grado momentos difíciles. La voluntad de Dios no es una prisión que limita nuestros pasos, es una guía amorosa que corrige nuestro rumbo mientras caminamos. Si gustan ponerse de pie, por favor. Si gustan cerrar sus ojos y poner a Dios en este momento todas esas situaciones difíciles que tenemos, que tienen, y poder confiar en Dios en plan y poder tener su guianza, poder tener el círculo de amigos adecuados que nos van a orientar correctamente, y que tú sepas discernir y poder tomar las decisiones adecuadas, porque tienen impacto en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en mucha gente, y que eventualmente no solamente somos nosotros mismos. Cierra tus ojos. Señor, gracias por los dones, por los proyectos, por las responsabilidades y sueños que has puesto en nuestras manos. Danos la valentía para actuar, la sabiduría para evaluar nuestras motivaciones, la sensibilidad para reconocer tu dirección y la humildad para ajustar nuestros planes cuando sea necesario. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para bendición de otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Y con esto cierro. Dios suele dirigir a las personas que están caminando, no a las que permanecen inmóviles, esperando señales para cada paso. Dios les bendiga, hermanos.